A ver, ¿dónde hemos quedado? Ya hemos hecho energía, ¿no? Trabajo, potencia y energía. ¿Qué nos tocaría entonces? Cantidad de movimiento, ¿no? Cantidad de movimiento hidrostática. A ver, haremos cantidad de movimiento, ¿ya? Cantidad de movimiento. Ya. A ver, les copiaré la formulita de esto. Copiar la formulita. Que vamos a sacar porque ahí las ecuaciones de este tema son distintas por si acaso, ¿ya? A ver, espera un ratito. Cantidad de movimiento. Aquí está en el formulario. En el formulario está. Ustedes son cantidad de movimiento. Aquí está, esto ya hemos hecho. Trabajo, energía también hemos hecho. Aquí está cantidad de movimiento. Impulso y cantidad de movimiento. A ver, estamos. Esto. Estamos esto y luego esto de aquí. Y choques más es, perdón. Cantidad de movimiento, choques más. Colisiones y choques, mejor dicho. Colisiones y choques. Esto, colisiones y choques. Colisiones y choques. Yo creo que hasta aquí ya suficientes. Con esto ya terminaríamos todo lo que tenemos planificado en cuanto a física. Listo. Esto lo traeremos aquí. Cantidad de movimiento, colisiones y choques. Añadiremos esto aquí. Imagen. Y estos tres. 1, 2, 3. Ya. Rapidito les explico la parte teórica. A ver. Estamos hablando ahora de cantidad de movimiento, impulso y cantidad de movimiento y colisiones y choques, ¿ya? ¿Cómo es esto de impulso? El impulso mecánico se define como el producto de la fuerza por el intervalo del tiempo, o sea, fuerza por tiempo, ¿ya? Eso es impulso. Ahora, cantidad de movimiento está dado por masa y velocidad, ¿ya? También es denominado momento lineal o ímpetu, y ahí está determinada por la masa y la velocidad. ¿Listo? Ahora, si nosotros le aplicamos la segunda ley de Newton, no se olviden masa sobre velocidad, ¿no? Masa sobre velocidad, ¿listo? Entonces, la masa también es, o la aceleración es velocidad entre tiempo, ¿no? Si ustedes hacen el cambio aquí, van a poder obtener esto que es cantidad de movimiento, ¿no? Masa por velocidad, o velocidad entre tiempo, ¿no? Velocidad es aceleración, velocidad entre tiempo, ¿no? La aceleración. Entonces, en vez de masa, ya cambiaría con cantidad de movimiento. Por eso aquí, con la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a cantidad de movimiento entre tiempo. ¿Listo? Luego de esto, bueno, aquí está lo mismo, ¿no? Lo que les explicaba. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay una relación también en lo que es impulso y cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque hemos dicho, ¿no?, que la fuerza está determinada por la masa y la velocidad, y esto es cantidad de movimiento, ¿no? Si esto divide, sube a multiplicar, te queda esto, ¿no? Y aquí al lado te queda masa por velocidad. Pero nosotros ya hemos dicho que masa por velocidad es cantidad de movimiento. Por lo tanto, esto es impulso, que está aquí, y variación de la cantidad de movimiento. O sea, hay una relación entre impulso y cantidad de movimiento, ¿ya? Luego de esto tenemos cantidad de movimiento para unas partículas, y aquí está, ¿no? El sistema, la suma de las cantidades de movimiento en un sistema va a ser igual a la cantidad de movimiento total, ¿no? Y esto también podemos reemplazarlo con masa por velocidad, ¿no? Porque eso es cantidad de movimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más?
Conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué significa esto? La cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final, ¿no? Igual que energía. Igual que energía, ¿no? Sus sumatorias, aquí está. Sus sumatorias van a ser igual al inicial y al final, ¿no? Iniciales y finales, ¿ya? Ahorita vamos a hacer ejemplitos y con eso vamos a entender mejor. Aquí hay también unos cuantos ejemplos. Colisiones elásticas de dimensión. Aquí ya estamos hablando de colisiones y choques. ¿Listo? Colisiones y choques. ¿Cómo es esto de colisiones y choques? Cuando hablamos de colisiones, por ejemplo, vamos a conocer tres tipos de colisiones, ¿ya? Va a haber choques elásticos, inelásticos y perfectamente inelásticos. ¿Estamos de acuerdo? Elásticos, inelásticos y perfectamente inelásticos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los tres? Cuando hablamos de choques elásticos, significa que cuando existe el choque entre dos objetos, los voy a hacer la gráfica, pues aquí tenemos guía. Cuando tenemos dos objetos, por decir, ¿no? X, estos objetos van a tender a ir al choque, ¿no? Y cuando lleguen al choque, ¿qué va a pasar con estos? Van a volver en este otro sentido, ¿no? Después del choque, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuándo se considera elástico? Cuando estos dos objetos no deforman su estructura. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando, por ejemplo, serían dos pelotas, ¿no? Dos pelotas de fútbol, digamos, que chocan entre sí. Una vez que chocan, vuelven a su estado inicial, ¿no? Porque con el choque van a tener una pequeña deformación, pero va a volver a su estado inicial. A eso se le considera choque elástico. Y el choque elástico tiene un coeficiente de restitución, se llama esto, ¿ya? Coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución, por si acaso, depende mucho del tipo de choque. Aquí está. Cuando el choque es elástico, el coeficiente de restitución es 1. ¿Listo? Coeficiente de restitución 1. Pero si el choque es inelástico, es diferente de 0 y diferente de 1. O sea, entre 0 y 1. Puede ser 0,3, 0,4, 0,5. Esto es cuando es inelástico, ¿no? Inelástico es cuando dos objetos chocan, pero en el choque, digamos, pueden perder un poco de su masa, ¿no? O de la forma del objeto. Por eso se llama inelástico. No vuelve a lo que era en un inicio. Luego tenemos de choques completamente inelástico. Esto es cuando totalmente pierde la estructura del objeto. Ya no vuelve a ser lo que era en un inicio, ¿no? Por ejemplo, un vaso de cristal, digamos, se choca con otro vaso y si el choque es, digamos, no sé, tiene una fuerza elevada, entonces no va a volver a ser lo mismo, ¿no? Se va a convertir, quién sabe, en, no ceniza, sino en varios trozos, ¿no? Y ya no va a volver a ser lo mismo, o sea, no va a haber restitución. Por eso, cuando el choque es inelástico, el coeficiente de restitución es 0. ¿Listo? El coeficiente de restitución es 0. Listo, eso es lo que tenemos que saber en cuanto a cantidad de movimiento y choques. ¿Ya? Haremos ejemplitos así vamos a entender mejor. Y aquí vamos a sacar unos cuantos ejercicios, ¿ya? A ver, preguntas aquí. Cantidad de movimiento. De aquí sacaremos cantidad de movimiento. Ya hemos hecho dinámica lineal, circular. Aquí, por ejemplo, igual hay ejercicios. Lo que vamos a hacer ahora es cantidad de movimiento. A ver, dame un segundito donde tengo ejemplitos aquí. Es que en este libro está todo mezclado. Vamos a buscar en el inicio donde está la parte de cantidad de movimiento. Trabajo, potencia. Esto ya hemos hecho. Energía, movimiento, oscilatorio, principio de Pascal. Dilatación, no está aquí cantidad de movimiento. No me digas que no hay aquí ese tema. Calor, estática de fluidos. Movimiento ondulatorio, movimiento planetario, gravitacional. Tendencia, energía, movimiento compuesto. Creo que no tenemos cantidad de movimiento aquí. Ya de este otro libro vamos a tener que sacar. Lo peor es que no lo tengo aquí. Digo, dame un segundito, ¿ya? No está aquí el otro librito de cantidad de movimiento.
Aquí tal vez hay, pero... Ya, vamos a buscar aquí, esperen un rato. Ya, ahí está. A ver, vámonos con cantidad de movimiento, impulso y choques. Haremos un ejemplito de aquí. Haremos unos 2 ejemplitos, ¿ya? ¿Dónde está? Programa 2, dice una esferita. A ver, esto te queremos. Lo malo de esto es que vamos a tener que cortar y no vamos a poder copiarlo esto. Si tal como está lo vamos a llevar. A ver, aquí está. Cabalito, ya. Y esa es la pregunta. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, y las respuestas, ¿no? Aquí está. Nosotros nos vamos a hacer la gráfica. Solamente la pregunta nomás y las respuestas ahí. ¿Qué nos está pidiendo el problemita? Ya. Ahí está nuestro problemita. A ver, ¿qué dice? Una esferita de 2 kilogramos es dejada caer desde una altura de 80 metros, considerando que realiza un movimiento de caída libre. Y aquí nos muestra G menos 10, ¿no? Determine la cantidad de movimiento presente en la esfera en el instante que éste está tocando el piso, dice, ¿no? Está tocando el piso. A ver, nos pide cantidad de movimiento. ¿Qué es igual cantidad de movimiento? A ver, solución lo tenemos aquí. Nosotros hemos dicho que cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad, ¿no? Cantidad de movimiento, masa por velocidad. Ahora, ¿qué necesito yo? Necesito la masa, ¿no? Que tenemos. Y necesito la velocidad, pero necesito la velocidad cuando está cayendo, ¿no? ¿Ya? Eso nos dice, ¿no? Cuando esté cayendo, en el instante que toque el piso, dice, ¿no? O sea, necesito calcular esa velocidad. Entonces, como es un objeto que está cayendo, esto es movimiento vertical, ¿no? El objeto cae y vamos a tener lo siguiente. A ver, la velocidad inicial es 0 para empezar, ¿ya? ¿Por qué? Porque parte del reposo, dice, ¿no? Luego de esto tenemos G, que es gravedad, 10, ¿no? Metros por segundo cuadrado. ¿Qué más? Gravedad. ¿Y qué más tenemos? Ahí nos dan los datos, ¿no? Ah, una altura de 80 metros. H. 80 metros. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a calcular es la velocidad final. ¿Listo? O sea, con la que llega aquí al piso, ¿no? Ahora, ¿qué formulita vamos a utilizar? Hay una formulita en caída libre que dice, ¿no? Velocidad final es igual a la inicial. En este caso, como está de bajada, va a ser positivo, ¿no? Esto es al cuadrado, 2 veces gravedad por altura. Como esto es 0, chao, ¿no? Y voy a poder calcular la velocidad final, ¿no? Y va a ser 2 veces GH. ¿Listo? 2 veces GH. Ahora, esta velocidad final va a ser 2 veces la gravedad. La gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Y todo esto por H, y H vale 80, ¿no? 80. Y todo esto está en raíz, ¿no? Raíz. ¿Cuánto nos va a dar esto? Calculadoras. Raíz de 2 por 10 por 80, ¿no? Y esto nos da 40, ¿listo? 40. Esta sería la velocidad final con la que llega al piso. ¿Por qué hemos calculado esto? Porque en la pregunta nos dice
¿qué necesitamos calcular en este punto, no? La cantidad de movimiento. Como ya tienes esto, reemplazas el principal, ¿no? Cantidad de movimiento va a ser igual a la masa por la velocidad, ¿no? Velocidad, ¿listo? Entonces tu cantidad de movimiento es igual a la masa, que es masa, ¿cuánto nos da? 2 kilogramos, ¿no? 2 kilogramos. Ya, 2 kilogramos. 2 kilogramos. Y la velocidad es 40, ¿ya? 40 metros por segundo. Y esto obviamente te va a dar 80. Ahora, 80. Esto es vectorial, ¿listo? La cantidad de movimiento es vectorial. Kilogramos metros por segundo cuadrado. Esa es la unidad de cantidad de movimiento, ¿listo? Esto es vectorial. ¿A qué me refiero con vectorial? Si se han fijado, por ejemplo, aquí nos da el dato de la gravedad en el eje Y, pero con vector unitario. Eso es un vector unitario, ¿ya? Te está diciendo que va a ir en este sentido, en el eje J. ¿Listo? Es el eje Y, que es el Y, vectorial, ¿no? Este, por ejemplo, es el vectorial. Esto es Y, ¿no? Y esto es J. ¿Estamos de acuerdo? Estos son vectoriales, ¿no? Esto pertenece al eje X y esto pertenece al eje Y. Entonces, como está en este sentido, esto va a ser J, ¿no? Negativo. ¿Listo? Entonces, como esto es vectorial, aquí también va a ser menos 80 en el eje J. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la respuesta para nosotros es esto, ¿no? Esto. ¿Ya? Ahora, este otro resultado nos falta, ¿no? El módulo de la cantidad de movimiento a los 2 segundos después de haber soltado. Cantidad de movimiento, dice, ¿no? A los 2 segundos. Para eso necesitamos calcular la velocidad final a los 2 segundos, ¿no? O sea, lo mismo. Lo mismo, pero a los 2 segundos. Cuando t es 2 segundos. Para eso nosotros vamos a utilizar esta formulita, ¿no? Velocidad final va a ser igual a la inicial más gravedad por tiempo, ¿no? Aquí la final va a ser igual a, este es inicial es 0, g es 10, ¿no? Ya hemos hablado de esto, ya es vectorial, entonces va a ser menos en el eje J. Esto es metros por segundo cuadrado, t es 2 segundos. Esto te va a dar 20, ¿no? 20 metros por segundo, ¿ya? De la misma forma en el eje J, o vector unitario J, ¿ya? Menos. Ahora, ya tienes tu velocidad final, te pide el módulo de la cantidad de movimiento, o sea, lo mismo, ¿no? Esto va a ser la masa 2 por 20, ¿no? Metros por segundo. Y esto te va a dar 40, ¿no? 40 kilogramos metro por segundo. ¿Listo? Nada más. Y eso sería todo, ¿no? Esto es cantidad de movimiento y esta otra cantidad de movimiento. Los dos son lo mismo, ¿no? ¿Ya? Solamente que aquí nos está diciendo el módulo, ¿no? El módulo. Y el módulo, por si acaso, es positivo. Y aquí está, ¿no? Tu altura, hemos calculado velocidad final. ¿Lo ve? Gravedad, aquí ni siquiera lo está tomando en cuenta. Dice como G10 es fácil deducir que luego del piso de T4 segundos, entonces a los 2 segundos M con rapidez 20, dice, ¿no? Eso te dice, ¿no? Bueno, aquí ya lo está asumiendo directamente, ¿no? Y cantidad de movimiento. Por eso miren, aquí te lo coloca menos 40J, ¿no? Esto. ¿Por qué? Porque es vector unitario, ¿ya? Y está en el eje, en el vector unitario J, pero negativo, ¿ya? Aquí lo mismo, ¿no? 2 por 40 menos 80, ¿no? Esa es la respuesta. Y del otro, para los 2 segundos, menos 40, ¿no? Menos 40. Claro, aquí no está, ¿no? Pero aquí se especifica, miren, el módulo de la cantidad de movimiento será, dice, es el módulo. ¿Por qué es el módulo? Cuando te habla de módulo,
Cuando estamos hablando de vectores se refiere a esto. El módulo de la cantidad de movimiento, con rojito lo voy a hacer aquí. El módulo de la cantidad de movimiento va a ser igual a la raíz. ¿Ya? A la raíz cuadrada de los vectores unitarios. En X es 0. En vector X, o digo unitario, al cuadrado, ¿no? Y este otro va a ser 40, ¿no? 40, ¿listo? 40 J, ¿no? 40J, o menos 40J sería en este caso, ¿no? Menos 40, no tenemos como es. Esto también es menos, ¿no? Por si acaso. Aquí. Menos 40J vectorial, igual al cuadrado. Y al final esto es 0, ¿no? Chao, no pasa nada. Esto con esto, chao. Y su unitario, no te olvides que esto por si acaso, elevado al cuadrado, ¿ya? Como está elevado al cuadrado, se convierte en positivo, ¿no? Y el módulo ya es, en este caso, pues va a ser 40 nada más, ¿no? 40, montaremos tal como es, kilogramos, metros por segundo. ¿Listo? Por eso hablamos de módulo así, de esta forma, ¿ya? Ese es el módulo. Nada más, eso es, muchachos. A ver, haremos un hito más. El módulo, dice, ¿no? El módulo, el módulo. A ver, esto haremos. Esto está más facilito, creo. Ya, entonces, si hay algo que no pueden o hay algo que no entienden, hay que repasar un poquito lo que es cinemática, ¿no? Dinámica, cinemática, estática, porque si se dan cuenta, cuando uno está trabajando este tipo de problemitas, aquí por ejemplo ya se presume que nosotros ya conocemos todo lo anterior, ¿no? Los anteriores contenidos. Esto entonces por eso ahí ya entra otras cositas más que nosotros ya hemos visto supuestamente, ¿no? Que ya conocemos. Ya, a ver, ¿qué dice esta pregunta? Determina el módulo del impulso, dice, que proporciona un futbolista a un balón si por esta fuerza media tiene un valor de 8 kilogramos newtons. 8K newtons, dice, ¿no? 8K newtons significa 8000, ¿no? 8000 newtons durante 5 metros por segundo. A ver. ¿Cómo sería esto? ¿Qué datos tenemos para empezar? A ver, determine el impulso. Dice, ¿no? ¿Qué es igual a impulso? Hace ratito hemos visto, ¿no? Impulso es igual a... impulso es igual a... Había una relación, ¿no? Con cantidad de movimiento, masa por velocidad, no. Aquí está, ¿no? Aquí está, les mostraré más bien. Aquí esto estamos hablando. Esto, ¿no? Impulso es fuerza por variación del tiempo, ¿no? Fuerza por variación del tiempo. Fuerza media, variación del tiempo, ¿no? Ahora, el otro por si acaso era cantidad de movimiento, masa por velocidad, ¿no? Y si se recuerdan, había una relación entre impulso y cantidad de movimiento, ¿no ven? Ahora, ¿qué dice aquí? Determina el módulo del impulso que proporciona futbolista del balón, altura media, tenemos fuerza y tenemos, eso creo que es metros por segundo, creo que está mal escrito, o sea, velocidad tenemos, ¿no? Durante 5 metros por segundo. Ya. 5 metros en un segundo, dice, ¿no? 5 metros por segundo. Sí, velocidad es eso, ¿ya? Es velocidad. Entonces, esto va a ser así. Como esto es igual a esto, aquí vamos a reemplazar, ¿no? Fuerza media, variación del tiempo. Esto es masa, velocidad, ¿no? Ahora, la masa no va a cambiar, ¿no? Nos da el valor de la masa, ¿no? Nos da el valor de la masa, ¿no? Sería directo. A ver. Variación de cantidad de fuerza media tenemos. Variación es un segundo, ¿no? Variación del tiempo es un segundo. ¿No ve?
Velocidad, distancia sobre tiempo. Velocidad, distancia sobre... A ver, este dato que nos está dando por si acaso no es metros por segundo, estamos mal. Esto es milisegundos. O sea, ¿a qué me refiero? El dato que nos está dando aquí, o los datos que tenemos, uno es fuerza, F, que es 8K, ¿no? O sea, así está, ¿no? 8K newtons, y esto equivale a 8000 newtons, por si acaso. K es 3 ceros, ¿no? Y la variación del tiempo es 5 milisegundos. Está así, ¿no? No es metros por segundo, está mal. Y esto de mili es 10 a la menos 3, ¿no? Este sería el tiempo y la fuerza. Entonces solo trabajamos con esta ecuación, ¿no? Solo con esta. Entonces vamos a decir, como nos pide impulso, estos son 8000. 8000 y esto es... a ver, copiamos tal como está, por 5 por 10 a la menos 3. Y está facilito, ¿no? Aquí esto nosotros lo podemos convertir en notación científica, ¿no? O sea, puede ser 8 por 10 a la 3, ¿no? Y esto sería producto de exponentes, ¿no? Esto con esto, chao, ¿no? 5 por 8, 40, ¿no? Y esto te daría 40, aquí no hemos anotado, ¿no? Newtons por segundo, ¿no? Y esta sería mi respuesta. ¿No ve? Nada más. Esto sería. ¿Qué dice? Todo bien, ¿no? Ya, seguiremos. Ese es impulso. Ya, esto es impulso y cantidad de movimiento. Ya, terminaremos con hidrostática. ¿Listo? Haremos hidrostática. En hidrostática, a ver, cuando nosotros hablamos hidrostática, hidrodinámica, estamos hablando de mecánica de fluidos, ¿ya? O sea, en otras palabras, nosotros vamos a estudiar a los fluidos, a los líquidos. También dentro de los fluidos están los gases, ¿ya? Los gases. ¿Listo? Pero más que todo, cuando hablamos de hidro, estamos hablando de líquidos, ¿ya? De líquidos, sí o sí líquidos. Pero los gases pueden considerarse fluidos también, ¿ya? Pero más específico, sí o sí es líquido, ¿ya? Ahora, para esto nosotros también tenemos nuestras ecuaciones. Eso está en el libro que les he compartido, ¿ya? Está aquí esa parte de hidrostática. Deme un segundito, aquí vamos a... Está aquí, ¿ya? Hidrostática. ¿Qué es lo que tenemos que conocer aquí? Vamos a hablar, por si acaso, de características de los fluidos, ¿no? Mira, aquí por ejemplo menciona lo que son los... ¿Quiénes son fluidos, ¿no? Los gases y los líquidos comparten algunas propiedades comunes, ¿no? Los gases tienden a ocupar un volumen, los gases son compresibles, los líquidos son incompresibles, o sea que no se pueden comprimir, dice, ¿ya? Para esto nosotros trabajamos lo que es densidad, que ya sabemos, ¿no? Que es masa sobre volumen. Sus unidades también, kilogramos metro cúbico, gramos centímetros cúbicos, ml, etc. ¿Qué necesitamos saber? Peso específico. Esto sí no conocemos, ¿no? El peso específico de un líquido es igual al peso del líquido entre su volumen. Esto es peso específico. Y ahí su unidad es esta, ¿no? Newton metro cúbico. Luego de esto tenemos relación entre peso específico y densidad, ¿no? Hay una relación, ¿no? Porque hemos dicho que el peso específico era peso sobre volumen, pero el peso es masa por gravedad, ¿no? Pero masa sobre volumen aquí es igual densidad, ¿no? En otras palabras, el peso específico sería densidad por gravedad también, ¿no? Es una relación, ¿ya? Densidad relativa es la densidad del objeto o de la sustancia entre la densidad del agua, ¿ya? Esa es densidad relativa. ¿Listo? Y aquí tienes una tablita de densidades de algunos líquidos, ¿no? Y sólidos también, ¿ya? Las densidades. De los más conocidos, ¿no? Densidad del agua, densidad del aluminio, del zinc, del cobre, de los más utilizados, ¿no? Aquí, por ejemplo, está del agua, ¿no? Donde está agua pura, ¿no? A 4 grados centígrados, agua de mar, alcohol, ácidos, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahí tienen algunos ejemplitos. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos saber? Presión. Cuando hablamos de presión, fuerza sobre área, ¿no? Esto se aprende también en gases, ¿no? Presión, fuerza sobre área, o sea, Newton por metro cuadrado, ¿no?
Newton por metro cuadrado. Ahora, esto también puede ser pascales, ¿no? Puede ser en pascales. Ya aquí tienen algunas unidades. Miren, un pascal, un newton metro cuadrado. También se pueden trabajar con atmósferas, con torricelis, con PSIs. Las conversiones tienen aquí, ¿no? PSIs también en libras fuerza, pulgadas cuadradas, dinas. De nuevo, PSIs, torricelis, bares, también puede ser en bares. Aquí están milibares, aquí están pascales, etcétera, ¿no? Ahí ustedes tienen guía. Presión hidrostática es la presión que ejerce el fluido a un objeto, ¿ya? La presión que ejerce a un fluido, ¿no? Como en este ejemplito que tienen aquí. Hay un objeto cilíndrico y ¿qué es lo que pasa aquí? Que el objeto recibe presión por parte del agua, ¿no? Por todas partes de la superficie que toque obviamente el líquido, ¿ya? Esa es presión hidrostática. Y la presión hidrostática se puede calcular con estas ecuaciones, ¿no? La densidad, gravedad y altura, ¿no? O peso específico, que es lo mismo, ¿no? Que hemos visto hace rato. Eso va a depender mucho a la altura que se encuentre el objeto dentro del envase, ¿no? Así nosotros vamos a saber qué tanta presión sufre el objeto, ¿ya? Luego tenemos diferencia de presiones, ¿ya? De un punto a otro punto, ¿no? La diferencia de presión que puede existir. Y obviamente eso va a depender mucho de la altura, ¿no? La variación de presión, peso específico, altura, ¿no? Prácticamente sería lo mismo que arriba, solamente aquí estamos hablando de diferencia de presión entre dos puntos, ¿ya? Entre dos puntos. ¿Qué más? Fuerza y presión, ya hemos hablado de fuerza y de presión, esto ya nosotros conocemos. Aquí también tenemos, nos habla de la presión, ¿no? La presión siempre se ejerce en todas las direcciones, ¿ya? En todas las direcciones dentro del fluido. Esto sí nos interesa. Principio de Pascal. ¿Qué dice el principio de Pascal? Nos dice que cuando un fluido está encerrado o se encuentra encerrado, transmitirá la misma intensidad de presión en todo sentido. O sea, hacia todo lado la presión va a ser la misma. ¿Ya? En todo sentido. ¿Ya? En las paredes del recipiente. Eso nos dice el principio de Pascal. Aparte también nos habla de la prensa hidráulica. ¿Ya? ¿Qué es la prensa hidráulica? La prensa hidráulica es aquel objeto donde tú puedes multiplicar la fuerza. Le aplicas una fuerza en una determinada área, ¿ya? Una determinada área, y esa se puede multiplicar, ¿no? Depende mucho del área, por si acaso. ¿Ya? Depende mucho del área. Y esto se utiliza bastante, ¿no? En las gatas hidráulicas, etcétera, ¿no? Para multiplicar las fuerzas. Así que no es multiplicar o tal vez reducir, pero más que todo se utiliza para multiplicar, ¿no? Como en este ejemplito. Le aplicamos una fuerza X y obtenemos una fuerza mayor, ¿no? Obtenemos una fuerza mayor y eso se utiliza para, justamente para lo que se ve ahí, ¿no? Poder elevar o alzar un objeto más pesado, ¿no? Luego tenemos el principio de Arquímedes. ¿Qué dice Arquímedes? Dice, todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje hacia arriba, igual al peso del líquido desalojado. O sea, cuando tú introduces un objeto X dentro de un fluido, va a haber un empuje que va a hacer que al objeto lo quiera botar fuera del envase, ¿no? Pero mucho va a depender del peso, ¿no? Del peso del objeto, ¿ya? Si el objeto es un poco más pesado que la densidad del fluido, del líquido, se va a hundir pues hasta adentro, ¿no? Pero si no, lo puede uno mantener al centro o, en todo caso, puede mantenerlo flotando, ¿no ve? Y eso ¿de qué va a depender? Mucho depende de la densidad del objeto, ¿no? De la densidad. Por ejemplo, la madera, si tú lo colocas encima de un objeto, o de un fluido, perdón, este va a tender a flotar, ¿no? No se va a hundir, a menos que su densidad sea mayor. Si la densidad es mayor a la del fluido, obviamente se va a hundir, ¿no? Y eso es lo que pasa con muchos objetos, ¿no? Por ejemplo, un objeto, no sé, que sea de acero, por ejemplo, se va a hundir, no importa si es pequeño, ¿no? Se va a hundir, ¿por qué? Por su densidad. En cambio, si pones una madera, no se va a hundir, ¿no? Y hay muchos objetos que tienden a hundirse y no a hundirse.
O sea, no entrarse hasta el fondo, ¿no? Sino quedarse en un término medio. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos saber? Aquí están las ecuaciones para empuje, ¿no? Empuje es de peso específico, volumen sumergido. Aquí con ¿no? Con densidad, ¿no? Densidad, ¿ya? Luego de esto también tenemos lo que es empuje, peso real y peso aparente, ¿no? Esto, por ejemplo, si nosotros metemos un objeto suspendido en un líquido, va a haber un empuje, ¿no? Que lo va a querer empujar. Por lo tanto, el peso va a disminuir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un empuje. Ya hay un empuje, hay algo que está empujando ese objeto para que no ingrese, ¿no? Hasta el fondo. Entonces, si se dan cuenta en la gráfica, nos dice esto, ¿no? Si tú le mides el peso que aquí fuera del envase mide 80 o 10, perdón, dentro del fluido va a medir 8. ¿Por qué? Porque disminuye. ¿Por qué disminuye? Por el peso, por el empuje del líquido. ¿Lo ve? Así se puede demostrar eso del principio de Arquímedes, ¿no? El principio de Arquímedes. Listo, creo que eso es todo. A ver qué más. Experimento de Torricelli. Presión atmosférica. A ver, esto de presión atmosférica, rapidito, entenderemos qué es presión atmosférica. La presión atmosférica, por si acaso, está constituida por el aire, ¿no? O sea, la presión que la atmósfera ejerce a los objetos, o sea, a nosotros, ¿no? Porque nosotros también somos parte de la materia, ¿no? Entonces, la presión atmosférica es ejercida por el aire, ¿no? No es mucha, pero eso también depende de la altura, ¿no? Donde nos encontremos, ¿ya? A eso se le llama presión atmosférica. La otra es presión manométrica. ¿Cuál es la presión manométrica? La presión manométrica se puede medir a través de un instrumento de medición que se llama manómetro. La manométrica es la que da lectura a la presión que ejerce cierto fluido. Puede ser gas o puede ser aire, ¿no? Puede ser líquido. A eso se le llama presión manométrica. ¿Listo? Y por último aquí nos dice, ¿no?, que la presión absoluta es la suma de las presiones, ya sean atmosférica y manométrica. ¿Listo? La suma de ambos es la presión absoluta. ¿Ya? Haremos unos 2 ejemplitos y con esto nos vamos. ¿Listo? Tenemos tiempo todavía. No es complicado, ya son varias ecuaciones. Yo sé que son varias ecuaciones, pero así es, ¿ya? A ver, trabajaremos esto de aquí. Listo, muchachos, espero que les haya servido. Cualquier cosita, todavía tenemos una clase de química, así que ahí en el chat ya me escriben, ¿ya? El siguiente mes, por si acaso, voy a abrir un nuevo curso, pero en el turno de la mañana, ya no en la tarde, ¿ya? A ver, ¿qué dice? Un hombre de 70 kilogramos de masa está parado y apoyado sobre sus 2 pies. La superficie de apoyo de cada zapato es de 200 centímetros cuadrados. ¿Cuál será la presión expresada en pascales ejercida sobre el suelo? Ya. A ver, nos está pidiendo presión, ¿no? Nosotros hemos dicho que la presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? En este caso, como estamos hablando de una persona, la fuerza ejercida va a ser el peso, ¿no? El peso, la fuerza, ¿no? Por si acaso el peso es una fuerza, ¿ya? Entonces va a ser peso sobre área. Necesita el peso. Aquí nos está dando la masa, miren, la masa apoyado en sus 2 pies, dice, ¿no? Superficie de apoyo de cada zapato 200 centímetros cuadrados. Esto es el área, ¿no? Tengo la masa y el área, ¿no? El área es 200 centímetros cuadrados y la masa es de 70, ¿no? Es un hombre que tiene una masa de 70. ¿Qué puedo hacer aquí? Podemos calcular el peso, ¿no? El peso nosotros sabemos que es igual a la masa por la gravedad, ¿no? La masa es 70 y la gravedad es 10. No, trabajar con 9,81 dice. Ya estaba queriendo trabajar con 10. 9,81 trabaje, dice. Ya, con esto trabajamos. ¿Cuánto nos da el peso? El peso es igual a 70, ¿no? Perdón, va a ser... ya lo hemos mezclado aquí, ya, no importa. A ver, esto va a ser 70 por 9,81, ¿no? Y esto nos da 686,7
newtons. ¿Estamos de acuerdo? Este sería tu peso. Ya tienes el peso, nos falta el área. El área nos da aquí en centímetros cuadrados, pero nosotros necesitamos en metros cuadrados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertir, ¿no? Aquí. Un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Y todo esto le vamos al cuadrado, ¿no? Centímetros cuadrados con centímetros cuadrados, chao, ¿no? Esto te va a dar, así va a ser, ¿no? Arriba vamos a tener 200 y abajo voy a tener 100 al cuadrado, ¿no? Por si acaso todo lo que está dentro del paréntesis afecta, ¿no? Y esto nos da 0,02 metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados. Ahora sí los reemplazo esto aquí y con esto ya estaría casi resuelto, ¿no? Aquí vamos a tener presión, va a ser igual al peso. El peso es 686,7. Todo esto dividido entre 0,02. Y esto es metros cuadrados, ¿no? ¿Cuánto nos da esto? 0,02. 686,7 dividido entre 0,02. Ahora, nos da todo esto, ¿no? 34. A ver, es 34 menos. 335. Y esto es Newton metro cuadrado. Ahora, ¿qué nos dice la teoría? ¿O qué nos dice la pregunta? En la pregunta nos dice esto, ¿no? ¿Cuál será la presión expresada en pascales? Dice, ¿no? En pascales. Ahora, aquí es igual pascal. Hace ratito les he mostrado, ¿no? Les he dicho que un pascal equivalía a Newton metro cuadrado, ¿no? O sea, a un Newton metro cuadrado. O sea, es lo mismo, ¿no? Pero miren aquí la respuesta. Es el doble, ¿no? Pero no se olviden hace rato. Esto era para uno. Para un pie. En todo caso, yo tengo que multiplicar esto por 2, porque son 2 pies. No es un solo pie, está apoyado en 2 pies. Entonces, esto sería el doble, ¿no? 34,335. No sé si me va a dar con decimales por 2, ¿no? Me da 68,000. Ah, miento. Aquí tenemos que cambiar, ¿no? Esto tendría que ser el doble, porque ya serían 200 centímetros cuadrados. Entonces aquí serían 400, ¿no? Esto tendríamos que cambiar a 400. Eso nos va a dar lo mismo. Esto le cambiaremos por 400 porque son 2 pies, no es un solo pie. ¿Ya? 400. ¿Y esto cuánto nos da ahora sí? Con esta corrección, ¿ya? Esto va a ser 400 dividido entre 100 al cuadrado, ¿no? 100 al cuadrado. Y nos da 0,04, ¿no? Entre eso tendríamos que dividir, ¿no? Ay, caramba. Calculadora me está haciendo marear. Ya, aquí sería 0,04. Esto es 0,04. Chin, listo. Ahora sí, ¿cuánto es esto? Ah, no era multiplicar, no era dividir. Ya no importa. Esto va a ser así, ¿no? 686,7 dividido entre 0,04. Ahí está, ¿no? 17. Sí, era la mitad siempre. No era multiplicar, era la mitad. 17,167,5 newtons, o que es su equivalente, 17,167,5 pascales, porque es lo mismo. ¿Listo? Es lo mismo. Nada más. ¿Qué les parece, muchachos? Sencillito, ¿no? Ya. Listo, muchachos. Ahí quedaremos, ¿ya? Cualquier cosita, ustedes me escriben ahí al WhatsApp, ¿ya? Y yo les voy a estar respondiendo, ¿ya? Con eso estaríamos terminando. ¿Listo? Tenemos todavía la clase de química, ¿ya? Cualquier cosita, el grupo de WhatsApp. Chau, chau.